Un producto notable en álgebra es el resultado de realizar una operación de multiplicación, la cual es evidente en su resultado, lo cual nos facilita e implica que no se realice de manera pormenorizada la operación o la ejecución de la misma. Existen varios casitos que son catalogados como producto notable y en este video del día de hoy nos vamos a enfocar a dos de ellos principales. Tenemos entonces el cuadrado de la suma entre dos cantidades y también vamos a ver el cuadrado de la resta entre dos cantidades. El resultado de estas dos operaciones nos va a entregar un trinomio que se cataloga dentro de la factorización como trinomios cuadrados perfectos y cuyo resultado obedecerá a realizar la operación de elevar al cuadrado los paréntesis. Esto es, si yo tengo el cuadrado de la suma entre dos cantidades, tengo exactamente lo mismo que tomar esa suma de esas dos cantidades y multiplicarla por sí mismo dos veces, tal como me lo está indicando el exponente. El resultado de esta operación estará dado por la aplicación de la propiedad distributiva entre estos dos paréntesis, cumpliendo con la exigencia del exponente de multiplicar por sí mismo a esta suma dos veces. El resultado de esto estará determinado por el primer término del paréntesis elevado al cuadrado más dos veces el primer término del paréntesis por el segundo término del paréntesis más el último término o el segundo término del paréntesis elevado al cuadrado. Trabajando bajo esta formulita general va a ser muy sencillo que nosotros entreguemos el resultado de un producto notable que tenga la connotación de ser el cuadrado de la suma entre dos cantidades. Si nosotros hablamos del cuadrado de la resta entre dos cantidades, es decir, si no estamos realizando una suma, sino una resta, la fórmula es exactamente la misma, en este caso el primer término elevado al cuadrado, y aquí no pondríamos el signo positivo, sino pondríamos el signo negativo, que es el que está realizando la operación en el paréntesis. Como lo vimos en el primer ejemplo, en la suma, el segundo término tendrá signo positivo, y en la resta, el segundo término tendrá signo negativo. Y el segundo término también está determinado por dos veces el primer término por el segundo término del paréntesis, y aquí nuevamente con signo positivo, el segundo término del paréntesis elevado al cuadrado. Vamos a estudiar entonces tres escenarios posibles que se nos presenten como producto notable para que sepamos sortearlo aplicando esta sencilla fórmula. Bien, vamos a trabajar entonces sobre el primer ejemplo en el cual vamos a tener dos términos algebraicos enteros con exponentes también enteros. Vamos entonces con el ejemplo en el cual nosotros tenemos x al cuadrado más y. Y esto lo vamos a elevar a la 2, cumpliendo efectivamente con el compromiso o con la condición de que sea el cuadrado de la suma entre dos cantidades. Aplicaremos entonces el desarrollo mediante la formulita que nos indica el cuadrado de la suma, así que vamos a aplicar la fórmula que destaco de color negro. El resultado estará dado por el siguiente término. En primera instancia vamos a tomar el primer término y lo elevaremos al cuadrado, esto es, vamos a tomar x al cuadrado y lo vamos a multiplicar por sí mismo dos veces. Sabemos que cuando hacemos una multiplicación sumamos los exponentes de los términos que son semejantes. Y si en este caso hacemos x al cuadrado por x al cuadrado, obtendremos como resultado x a la 2 más 2, estoy sumando los dos exponentes, lo cual me entrega como resultado x a la 4. Y este será el primer término del trinomio respuesta, del trinomio solución, del desarrollo de este cuadrado de la suma de dos cantidades. Como estamos realizando una suma, el signo que debo colocar para el segundo término será positivo. La fórmula me dice que debo multiplicar 2 por el primer término del paréntesis por el segundo término del paréntesis. Esto es para mi caso.
2 multiplicado por x al cuadrado multiplicado por y. Será este resultado entonces el segundo término del trinomio solución. Finalmente, ¿qué hago? Voy a colocar aquí signo positivo, el tercer término del resultado siempre va a ser positivo, y lo que hago es tomar el segundo término del paréntesis y elevarlo al cuadrado. Nada más sencillo para este caso, sería la letra y, que es el segundo término de este paréntesis, elevado al cuadrado, asumiendo que lo estamos multiplicando por sí mismo, y por y. Sería el resultado y al cuadrado. Y este sería el trinomio resultante de desarrollar este producto notable. Para nuestro segundo ejemplo, vamos a trabajar sobre el cuadrado de la resta entre dos cantidades, y las dos cantidades que vamos a utilizar van a ser cantidades racionales, esto es, usando términos fraccionarios. Vamos a decir entonces que x sobre 2 menos 2y sobre 3 van a ser los dos términos que se estén restando, y elevaremos este paréntesis al cuadrado para denotar el cuadrado de la resta entre dos cantidades. Como hicimos al principio, vamos a ver cuál es la formulita que nos sirve. Tenemos el cuadrado de la resta, así que voy a utilizar la fórmula que destaco de color rojo. El resultado estará determinado por las siguientes operaciones. Vamos a tomar el primer término y lo vamos a elevar al cuadrado. Esto es, vamos a tomar el fraccionario x sobre 2 y lo vamos a elevar al cuadrado. Recordemos que cuando nosotros elevamos un fraccionario o un término racional a cualquier potencia, tenemos exactamente lo mismo que tomar numerador y denominador de manera independiente, elevándolos a la potencia que nos indica el enunciado. Desarrollando este ejercicio, nos vamos a obtener como resultado fraccionario x a la 2, no hay nada que se pueda desarrollar aquí, sobre 2 elevado a la 2, esto es 2 por 2, cuyo resultado es 4. Este fraccionario será el que acuñemos como el primer término de nuestro trinomio resultante. Lo que sigue ahora, basándonos en la fórmula, hijitos, es tomar 2 por el primer término del paréntesis por el segundo término del paréntesis. Aquí hay que ser cuidadosos porque recordemos que estamos trabajando con números racionales, con números fraccionarios. Entonces, lo que voy a hacer es dejar indicada la multiplicación y posteriormente desarrollarla. 2. Este 2 que coloco acá corresponde al 2 de la fórmula. Eso lo voy a multiplicar por el primer término del paréntesis, en este caso x sobre 2. Y a su vez esto lo voy a multiplicar por el último término del paréntesis, en este caso 2y sobre 3. Para que podamos entender cómo es el desarrollo de esta multiplicación, me voy a permitir colocar el 2 de la fórmula sobre denominador 1, y de esta manera me van a quedar representados las tres cantidades como cantidades racionales. Dicho esto, puedo proceder a multiplicar estos fraccionarios. Recordemos que la multiplicación entre fraccionarios se desarrolla numeradores por numeradores sobre denominadores por denominadores. Mi resultado será el siguiente. 2 por x, que me entrega como resultado 2x, y ese 2x por 2y será 2 por 2, 4, xy. Por la parte del denominador tenemos 1 por 2, que me entrega como resultado 2, y ese 2 por 3, que me entregarán como resultado el número 6. Hay que ser bien observadores, hijitos, y darnos cuenta de que en este resultado yo tengo cantidades que puedo simplificar. En este caso, el número 4 con el número 6, ya que son términos pares, así que la mitad de 4 será 2 y la mitad de 6 será 3 en el denominador, obteniendo como fracción resultante 2xy sobre 3, y este será el segundo término de mi trinomio resultante. Muy importante, recordemos que la fórmula me dice que como esto es el cuadrado de la resta, debo colocarle el signo negativo al segundo término de mi resultado, en este caso 2xy sobre 3. Finalmente, y no por ello menos importante, vamos a tomar
el segundo término de mi paréntesis y lo vamos a elevar al cuadrado, tal como nos lo indica esta fórmula. En este caso, mi término es 2y sobre 3, que lo vamos a elevar al cuadrado. Recordemos entonces que dijimos que cuando trabajábamos un fraccionario y lo elevábamos a cualquier potencia, teníamos exactamente lo mismo que tomar el numerador de manera independiente y el denominador de manera independiente y trabajar la potencia de manera individual. Para este caso, tener 2y elevado al cuadrado es como tener 2y por 2y. Nuestro resultado será 4y elevado a la 2, y todo esto me va a quedar sobre el resultado de elevar 3 a la 2. En este caso 3 por 3, que me entrega como resultado 9. Vemos que en este fraccionario resultante no tengo ninguna cantidad numérica o ningún factor algebraico, ningún factor literal que pueda ser simplificado. Por lo tanto, este ya sería el tercer término de mi resultado, recordando que el tercer término siempre va a estar positivo. Así que 4y a la 2 sobre 9 será el tercer y último término de mi trinomio resultante, y este, que es el trinomio resultante, será el resultado, redundantemente hablando, de desarrollar este cuadrado de la resta entre estas dos cantidades. Vamos ahora entonces a trabajar con nuestro último ejemplo, en el cual vamos a tener términos algebraicos que tienen exponentes literales. El manejo implica reconocer cómo se desarrolla una reducción algebraica y por lo demás no revestiría mayor dificultad. Tenemos entonces nuestro binomio para elevarlo al cuadrado, que está determinado por 2a elevado a la x más 2y elevado a la z. Y esto elevado al cuadrado, observamos que esto también es el cuadrado de la suma entre dos cantidades. Por lo tanto, utilizaré la fórmula que está destacada de color negro. Empecemos entonces. Vamos a tomar, como nos dice la fórmula, el primer término del paréntesis y lo elevaremos al cuadrado. Esto es tener 2a elevado a la x multiplicado por sí mismo dos veces, tal como lo indica el exponente del paréntesis. Desarrollando esta multiplicación tenemos lo siguiente: 2 por 2, que me entrega 4, y como tengo una letra a en común que es tan elevada a distintas potencias en este caso, pues vamos a tener que la a queda elevada a la x, que es esta potencia, más esta x, que es la otra potencia. Estos son términos algebraicos, son factores que son semejantes y por lo tanto los puedo reducir. Una x más otra x me entregarán como resultado 2x. Por lo tanto, el exponente resultante será 2x y este término será el primer término de mi trinomio resultante. Continuemos entonces con el segundo término de mi resultado, que está determinado por 2, por el primer término del paréntesis, por el segundo término del paréntesis. Esto es, el 2 de la fórmula multiplicado por el primer término, que es 2a elevado a la x, multiplicado por el segundo término del paréntesis, que es 2y elevado a la z. Desarrollemos entonces las multiplicaciones. Primero que todo, por la parte de los coeficientes, 2 por 2, que me entrega como resultado 4, y ese 4 por otro 2, me entregan como resultado el número 8. Viendo que no tengo factores que sean semejantes entre sí, lo que hago es acuñarlos detrás del coeficiente resultante, generalmente en orden alfabético, en este caso a la x y y elevado a la z. Este término será el segundo término de mi resultado. Recordemos que como es el cuadrado de la suma de dos cantidades, este irá con signo positivo. Finalmente, y ya para concluir, vamos a tomar el segundo término del paréntesis y lo vamos también a elevar al cuadrado, tal como me lo indica la fórmula. En este caso, tengo 2y elevado a la z
multiplicado por sí mismo, es decir, por 2y elevado a la z, 2 veces. Ese sería el segundo término elevado al cuadrado. Desarrollando esta operación tenemos 2 por 2, que me entrega como resultado 4 en la parte de los coeficientes, y y a la z por y a la z, que lo vamos a acuñar en una sola letra y sumando sus dos exponentes, es decir, esta z más la siguiente z. Si nos fijamos en el exponente, tenemos dos términos que son semejantes, por lo tanto los puedo reducir, al igual que nos pasó con el primer término. Una letra z más otra letra z nos entregarán como resultado dos letras z, siendo este el exponente resultante y siendo este el término que iría en el tercer lugar del trinomio resultante del desarrollo de este ejercicio. Si nosotros seguimos juiciositos la fórmula, no tenemos ninguna necesidad de realizar mayores operaciones más allá de las que involucren números grandes o términos como estos en los exponentes que sean de reducción algebraica. Hijitos, eso sería todo por el momento, así que hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.